En tiempos de guerra, las historias más increíbles no siempre están en los libros de historia. Algunas se transmiten de generación en generación, envueltas en misterio, fe y eventos que desafían toda lógica. Esta es la historia de mi tatarabuelo, un hombre marcado por lo inexplicable y el misterio. Pedro y Pablo, gemelos idénticos, crecieron en un pequeño pueblo de Grecia en los años previos a la guerra greco-turca de 1919 a 1922. Eran inseparables, unidos por un vínculo único. Pero a los 17 años, una tragedia golpeó a la familia. Pablo, devastado tras ser rechazado por el amor de su vida, decidió quitarse la vida. En aquella época, las creencias religiosas eran tan fuertes que a quienes cometían este acto no se les ofrecían los rituales funerarios tradicionales. Pablo fue enterrado en secreto en la propiedad familiar, sin lápida ni ceremonia. A partir de ese momento, Pedro siempre sintió que una sombra lo acompañaba, como un vacío que nunca pudo llenar. A los 24 años, Pedro fue llamado a luchar en la guerra greco-turca. Era un joven sin experiencia, enfrentándose al caos de las trincheras, montañas y combates feroces. Lo que hizo única su experiencia en la guerra fue lo que comenzó a ocurrirle. Durante los enfrentamientos más brutales, parecía estar protegido por una fuerza invisible. Inexplicablemente, ninguna bala lo alcanzaba. Sin embargo, los soldados a su lado caían uno tras otro, como si las balas lo ignoraran y buscaran a quienes lo rodeaban. Este patrón se repitió tantas veces que Pedro llegó a creer que el espíritu de su hermano Pablo estaba protegiéndolo, pagando una deuda que la vida nunca les permitió saldar. Una noche, tras una intensa batalla, Pedro y su unidad buscaron refugio en una iglesia. Exhaustos, se quedaron dormidos, pero el enemigo los descubrió y decidió incendiar el edificio. El fuego y el humo envolvieron el lugar y los soldados comenzaron a caer uno tras otro. Pedro, al borde de la inconsciencia, escuchó una voz que gritaba: «¡Pedro, levántate! ¡Levántate!». De repente perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, despertó a varios metros de la iglesia, ileso. El edificio estaba completamente destruido y toda su unidad había perecido en el incendio. Pedro no recordaba cómo logró salir, pero siempre creyó que fue Pablo quien lo salvó una vez más. Tras el final de la guerra, Pedro enfrentó otra odisea: volver a Grecia desde el corazón del territorio turco. Sin dinero ni recursos, tuvo que caminar durante 4 años para regresar a su hogar. A lo largo del camino, sobrevivió con lo que encontraba, gracias a las habilidades básicas que había aprendido en la guerra, incluyendo leer y escribir. Cuando finalmente llegó a casa, habían pasado 6 años desde que se había marchado. Su familia apenas lo reconoció. Los niños que dejó atrás ahora eran adultos, y su pueblo había cambiado. Pero Pedro regresó sano y salvo, convencido de que su hermano lo había acompañado en cada paso del camino. Pedro vivió una vida larga y plena. Mi madre lo visitó por última vez en 1988, cuando él tenía 104 años. A pesar de su avanzada edad, vivía solo, hacía sus compras diarias y le encantaba contar historias. 2 años después, falleció a los 106 años. Siempre decía que nunca estuvo solo, que una presencia lo había cuidado desde su juventud hasta sus últimos días. Su historia, llena de misterio y fe, ha sido contada de generación en generación, recordándonos que algunos lazos jamás se rompen, ni siquiera con la muerte. Una historia de dolor y misterio, un vínculo eterno.